Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En su tinta radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Muy buenas tardes, bienvenidos a En su tinta radio, en esa radio 97.3 FM. Los saluda Daniel Samperio y a nombre de los maestros Porfirio García Trejo y el maestro Francisco Vázquez Salazar, que lo tendremos más adelante a través de llamada telefónica, les damos la más cordial bienvenida. Tenemos el día de hoy temas muy importantes e interesantes. Tenemos la continuación con una entrevista con un promotor cultural que en un rato más presentaré, no sin antes agradecer por supuesto a los colectivos, a las personas que hacen posible toda la actividad en esa radio, a Abraham en los controles y por supuesto a nuestra directora Rocío Román. Y bueno, tengo el gusto, el honor de que esté aquí en cabina conmigo al maestro Arturo Ortiz Negrete. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Daniel, muy buenas tardes. Pues afortunadamente bien, mira, el agua nos venía correteando, pero llegamos a tiempo. Así es, maestro, unas lluvias atípicas en este año, pero estamos aquí muy contentos para darle continuidad al tema de la promotoría cultural, a su trayectoria, por supuesto a sus anécdotas, a su experiencia. En el episodio pasado platicábamos precisamente, yo no estuve presente, pero por supuesto escuché el programa y escuchamos cómo se articuló toda la parte cultural aquí en Nezahualcóyotl, un municipio que siempre ha resistido. Y es muy interesante saber cómo se conformaron los grupos en diversos ámbitos, en diversas disciplinas, por supuesto, la fotografía, el tema de bibliotecas, en el tema de escuelas, en educación para adultos, para niños, en fin, es un tema inacabable y el día de hoy precisamente vamos a plantear el tema desde la universalidad de Nezahualcóyotl, vista desde sus autores y desde su literatura, maestro. Al respecto, preguntarle para abrir este programa, ¿qué elementos en su experiencia toman todos los autores, todos los materiales literarios? ¿Qué elementos toman de Ciudad Nezahualcóyotl? ¿Qué es lo que narran? ¿Cuál es la visión y qué es lo que destacan de este municipio? Bien, Daniel, pues mira, en un principio los movimientos culturales, literarios que se empiezan a gestar aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, pues van narrando precisamente las condiciones de vida de este municipio. Esa misma necesidad que teníamos en cuanto a la falta de infraestructura, ¿verdad? Como ciudad, como municipio, como colonia simplemente, ¿no? Como un pueblo olvidado y marginado. Entonces la mayoría de los escritores empiezan a trabajar sobre eso, a relatar la manera de cómo vamos sobresaliendo y saltando esos problemas sociales que había, ¿no? Claro. En la cuestión literaria. Y curiosamente también en aquellos tiempos, a pesar de esa necesidad de servicios urbanos y demás, los ayuntamientos de aquel tiempo pues no se preocupaban realmente como los de ahora, ¿verdad? Por difundir el arte y la cultura. Claro. Pero se daban en algunos lugares, en algunas casas, las personas que iban llegando de sus comunidades, de sus pueblos de origen a esta ciudad, empezaban a formar pequeñas tertulias. Y dices, ¿y cómo era una tertulia de aquel tiempo? Pues bien sencilla, ¿no? ¿Qué había? Pues simplemente recordemos que varias de las personas, de los vecinos que iban llegando,
en la tarde, al empezar a atardecer, a oscurecer, se reunían en alguna casa o en el patio de una casa, lo que era el patio de su casa. Yo lo recuerdo porque había unos vecinos que tenían un radio de pilas. Y en ese radio de pilas se escuchaba a las 7:30 de la noche aproximadamente, empezaban a acercarse con unas sillitas, con tabiques o con botes, y hacían un círculo, los adultos, para escuchar las radionovelas de ese tiempo. Las radionovelas de ese tiempo, pues como era Calimán, las preferidas, y Chucho el Roto. Claro. ¿Sí? No podía faltar Chucho el Roto ahí, ¿no? Robándole la sobrina a don Diego de Frisac, ¿sí? Y después que terminaba esa radionovela, a las 9 de la noche empezaba otro programa. Durante toda la semana, que era algún programa de recreación o diversión, que era el día lunes, salía un programa que se llamaba El Risámetro. Contaban chistes y le daban puntuación a los chistes. El día martes el programa se llamaba Noches Zapatías, una música regional mexicana, tradicional mexicana. El día martes, miércoles, jueves, el Doctor IQ era otro programa que no podía faltar. Arriba a mi derecha, ¿quién tenemos? Y ya salían y hacían algunas preguntas. Apague la luz y escucha. Y entonces los vecinos hacían su tertulia, terminaban los programas y ellos empezaban a platicar sobre su lugar de origen. ¿Y usted de dónde viene, vecino? No, pues yo vengo de Zacatecas. Y en Zacatecas tenemos esas tradiciones. Y empezaban a platicar las tradiciones que tenían en sus pueblos, ¿sí? Algunos otros, inclusive mi mamá y mi tía eran dos personas que muy afinadas para cantar, y cantaban sin guitarra, sin nada, sin instrumento musical, simplemente y a los demás vecinos pues hacían coro, algunos de ellos. Eso duraba quizás aproximadamente ellos cantaban unos 15 minutos, y ya de que los adultos empezaban a levantar sus botes, sus sillas o lo que hubiesen llevado, los niños dejábamos de jugar, porque ahí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿sí? Claro. Era como se iniciaba. Otros eran más pop-off, decían en aquel tiempo. Claro. Aquí en la avenida Nezahualcóyotl, en la colonia Atlacomulco, ¿sí? Se reunía también un grupo de bohemios, pero esos ya eran de más caché, porque además recordemos que la colonia Tlacomulco era una colonia que todavía hasta la fecha se sigue considerando como una zona, aparece en el plano de catastro como una zona residencial. Claro. Entonces la gente que llegó a comprar esos terrenos pagaban más, y desde luego entonces ellos se reunían y ellos sí tenían luz eléctrica, ¿sí? Y hacían poesía. Y hacían su bohemia de veras en la casa de la señora Clarita Moreno de Pérez, ¿sí? Ahí se reunían y hacían poesía, hacían música y demás cosas. Eran las tertulias que se organizaban aquí en Nezahualcóyotl. Tiempo después, ahí en la Tlacomulco, ¿sí? Tlacomulco, Porfirio Díaz, se reúne un grupo de jóvenes, los juglares, ¿sí? Y en la casa de los juglares, de los hermanos Ramírez, ¿sí? Rogelio Ramírez y sus hermanos hacían teatro, hacían música, hacían poesía, ¿sí? Y se juntaban de ahí también a hacer movimiento cultural social, ¿sí? Eso era lo que pasaba en esos tiempos en Nezahualcóyotl. Libros, revistas de aquellos tiempos, pues no había muchas. Sí, porque no eran institucionales. Y además te digo, en aquellos tiempos en la colonia Raúl Romero, Porfirio Díaz, porque son los límites, Tlacomulco, Raúl Romero, Porfirio Díaz, en donde estaba un señor llamado Leoncio Martínez Garibaldi, que era el cronista de la ciudad en ese tiempo, ¿no? Y pues hacía algunos panfletos también y los distribuía. Y el señor Ontiveros. El señor Ontiveros también era una persona que hacía una acción de música. Él era músico, tenía una laudería inclusive aquí en el mercado del Chamizal, aquí en la avenida Nezahualcóyotl. Él tenía su cuestión de arreglar instrumentos musicales. Claro. ¿Sí? Muy bien, maestro. Qué interesante. Me imagino el tema de las imprentas en aquel entonces no había, ¿no?
No, es que las imprentas que había, bueno, recordarás cómo eran las imprentas, ¿no? Que los señores tenían que hacer, armar las plaquetas esas con las letra por letra, ¿sí? Letra por letra, y lo estaban haciendo. Y de hecho, pues el trabajo que costaba hacer un periódico, ¿no? Muchos de ellos precisamente lo editaban en la Ciudad de México. Existió en la calle de Parotas, ahí en la colonia Metro Villada, no es cierto, La Perla. En La Perla, en la calle de Parotas, existió el primer lugar donde empezaron a imprimir periódicos, ¿sí? Ahí se editaba el periódico Cronópolis. Después, el señor Federico Zabalza, que editaba la Extra del Valle de México, también adquirió su imprenta. Pero fue una historia bien interesante de cómo él adquirió su imprenta, sacándose un número de lotería, y con eso empieza dice, yo sin saber lo que era la cuestión de editorial, y pongo mi imprenta, ¿no? Y después ahí en la colonia Las Águilas, en donde estaban los talleres de la Extra del Valle de México, por mucho tiempo se editaron los periódicos de Ciudad de Nezahualcóyotl, don Federico Zabalza. Qué maravilla. Oiga, maestro, justamente hablando de inicios, ¿cuál considera fue la primera, ya sea periódico, ya sea panfleto, pasquín, como le quiera llamar, cuál fue la primera publicación destacada de este municipio? Mira, había varios. Uno de ellos era El Gallo. El Gallo. Había otro que era La Vigía del Lago. ¿Sí? Que eran precisamente unas hojitas dobladas y así no eran ni fotocopias, en ese tiempo eran mimeógrafos o eran cosas así nada más en imprenta. Son los dos que tuvieron más éxito, ¿no? El Gallo Ibáñez era el del Gallo, el del Gallo, y La Vigía del Lago, no recuerdo el nombre, pero el Gallo Ibáñez, ¿verdad? Era el de el otro comentario que te dije. Eran los dos que estaban, y los hermanos Mena eran los de Parotas, de Cronópolis, ahí en La Perla. ¿Sí? ¿Y qué tipo de publicación era? Eran periódicos. ¿Era informativo? Era informativo, sí. No había una revista que hablase de cuestión literaria o sobre arte, porque te digo, las necesidades eran otras. Claro. ¿Sí? Y el radar, hace cuenta que el radar fue un medio informativo, como lo fue la jornada en el movimiento del Ejército Zapatista. ¿Sí? Así era el radar. El Radar era un periódico que iba describiendo la historia o los acontecimientos del movimiento restaurador de colonos en Ciudad de Nezahualcóyotl. La invasión de tierras, la lucha por los terrenos y demás. Qué triste que en Ciudad de Nezahualcóyotl no tengamos una hemeroteca con esos primeros periódicos que hubo en Ciudad de Nezahualcóyotl. Sí, claro. ¿Sí? Qué triste, pero ni modo. Oiga, pues estaría bien iniciar usted que está dentro del medio cultural, iniciar un movimiento para la conformación de una hemeroteca, ¿no? Sería interesante. Y más que necesario, ¿no? Sobre todo. Correcto. Oiga, y por ejemplo, profundizando más en este tema de estas primeras publicaciones, ¿tenían alguna línea editorial, oficialistas, de izquierda? ¿Cuál era su postura ideológica? Era completamente institucional. Sí, nada más. Correcto. Sí, de izquierda no había. Se llegó a distribuir mucho aquí también en Ciudad de Nezahualcóyotl, y en los puestos de periódicos, yo no sé por qué autorizaban que se distribuyera aquí en los puestos de periódicos la revista ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y por qué? Era un órgano así también informativo de izquierda, ¿no? En donde también ahí describían mucho lo que era el movimiento de un famoso espacio ahí en Ixtacalco, que era el Campamento 2 de Octubre. Claro. ¿Sí? De don Pancho de la Cruz. Ahí y esta revista, ¿Por qué? Le daba seguimiento y informaban. Y se distribuían los puestos de periódicos aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl. ¿Sí? Pero no, los demás materiales eran pues institucionales, ¿sí? Hablar de lo que estaba haciendo el ayuntamiento, las campañas políticas que se iban a desarrollar, quiénes eran los buenos, etcétera, etcétera. Eso hacían los institucionales.
Sí, claro. De los medios informativos. Muy bien, maestro. Bueno, pues vamos a nuestro primer corte. No se despeguen, están en Su Tinta Radio. No se vayan. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma. Recuerda, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. En esa radio 97.3 FM. Muchas gracias, estamos de regreso en Su Tinta Radio, en esa radio 97.3 FM. Antes de continuar con esta charla con el maestro Arturo Ortiz, promotor cultural y exdirector del Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, les recuerdo los teléfonos en cabina para que se pongan en contacto, nos platiquen sus anécdotas. Seguramente será muy valioso para este programa escuchar sus historias en torno a este bello municipio. 55 22 28 01 33 55 22 28 01 33. Maestro, pues híjole, sí me imagino en aquellos tiempos, pues una incipiente un gremio tal vez periodístico, literario, pero a final de cuentas son los inicios, ¿no? También ya hablamos sobre las primeras publicaciones destacadas que podríamos tomar en cuenta. Ahora yo le pregunto, ¿cuál podría ser el primer, no sé cómo llamarlo, cronista, literato, periodista, pero el primer gran destacado de este municipio? Híjole, el primero. Mira, es complejo, ¿no? Si dicen por ahí, vamos a decir nombres y muchos van a decir, ay, no, es que él no. Pero hubo varios, ¿no? Te digo, muchos tomaron la línea institucional. Los libros que en aquel tiempo se empezaron a editar, y alguien que fue muy, muy polémico, un periodista, Emilio Alvarado Guevara. Emilio Alvarado Guevara escribía para El Sol de México. Y él tenía también, se consideraba como cronista, ¿no? Uno de los libros muy importantes que hizo él fue Abrazo Partido, ¿sí? Sobre Nezahualcóyotl. Hubo otros periódicos, otros libros, ¿verdad? Pero creo que él fue de los más serios, ¿sí? Él fue de los más serios, porque ya recordemos que también cuando se crea aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl la ENEP Aragón, empiezan las cosas a cambiarse en cuanto a la situación de los medios de comunicación, porque los jóvenes empiezan a estudiar periodismo, ¿sí? Comunicación, y empiezan a involucrarse en los medios informativos de Ciudad de Nezahualcóyotl. Los primeros comunicadores que había eran de estos que pues te pago por la nota, publico, me das una lanita, y a veces ni siquiera eran periodistas, ¿no? Tú eras cuate y te dicen, sí, vamos a hacer un periódico y te damos una charola y ya vas a tener el poder. Sí, ya vas a tener poder. Pero cuando empiezan los muchachos en la carrera de periodismo, se empieza a manifestar precisamente algo diferente en la cuestión de los medios informativos de Ciudad de Nezahualcóyotl. Empieza a haber más calidad, empieza esa lucha, ¿no? Yo sí soy estudiado, tú no. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, empiezan con esas cuestiones, empiezan a surgir las cosas de una manera diferente.
Muestra de ello es que aquí tenemos, por ejemplo, este boletín que se llama Nuestro Entorno. Y Nuestro Entorno era un boletín que fue creado por jóvenes estudiantes de la ENEP de Aragón, ¿sí? Y inquietos. Ellos pertenecían a un círculo de estudios que se llamaba José Vasconcelos, ¿sí? Y sesionaban los sábados aquí en la Casa de Cultura en aquellos tiempos. Se reunían como a las 4, pero era un círculo de estudios en donde hace cuenta que era el Instituto Literario, ¿no? Porque hablaban de poesía, hablaban de matemáticas, hablaban de filosofía, cada loco con su tema. Eran jóvenes entre los 18 y 25 años aproximadamente. Otros jugaban ajedrez, ¿sí? Y ahí surgió la inquietud de Alberto Martínez, decir, oigan, ¿por qué no hacemos un boletín? Le proponen a la directora de aquí de la Casa de Cultura hacer este boletín, Nuestro Entorno, y se empieza a trabajar sobre él, y salía mensualmente este boletín. Sí, salía mensualmente, y los jóvenes que lo publicaban pues eran realmente inquietos, tanto así eran tan inquietos que algún día me invitaron aquí a esta Casa de Cultura a Verónica Ortiz del periódico La Jornada, y un día trajeron a Paco Huerta, el periodista de Voz Pública, ¿sí? Muy polémico, ¿no? El señor, entonces, y lo trajeron los muchachos y convocaban. Había un poder de convocatoria extraordinario que tenían estos jóvenes. Pero hubo otro grupo también muy importante que fue Xonac. Xochicuicat, ¿sí? Era Xonac. Era Xonac. Jorge Vega y el Pasos eran quienes coordinaban este grupo. Y a los inicios de aquí de la Casa de Cultura, ya por los años 83, más o menos, invitan ni más ni menos que a Elena Poniatowska. ¿Sí? En ese tiempo. Entonces ahora dicen, es que Elena Poniatowska, ya conocían ella, con Jorge Vega, Luis Pasos. Y ellos hacían su difusión en papel estraza con mimeógrafo. Y era como andaban difundiendo sus veladas literarias, ¿no? Aquí en el centro de región. ¿Quién más vino? Pues vino, te digo, esta señora, Elena Poniatowska. Ella invita a esta chica, a Gaby Brimer. Y Gaby Brimer viene y con su nana, ¿verdad? Quien traía en la silla tenía adaptada la tablet esa para ir marcándole las letras y poder tener la comunicación con los muchachos. ¿Sí? Wow. José Agustín. Sí, José Agustín estuvo aquí también cuando estaba con la onda del rock. Sí. Vino también, acompañó a los muchachos, Heraclio Cepeda, Juan de la Cabada, ¿sí? Paco Ignacio Taibo. Entonces, realmente qué maravilla. Era lo que hacían los movimientos de ese tiempo los jóvenes, acercados a la cuestión literaria, ¿sí? Y entonces era algo interesante. Y aquí en la calle de Pichirilo, ¿sí? También se reunió un grupo de jóvenes porque tenían un taller de lectura con el gran maestro Tomás Mojarro. ¿Sí? Con Tomás Mojarro se organizaba los jueves este taller de lectura, ¿no? Con los valedores, ¿sí? Con los valedores ahí se reunían. Entonces, Nesa ha tenido esa efervescencia, esa inquietud de las personas por involucrarse en la cuestión literaria. Sí, claro. Y otro espacio, otro punto, así como ahora hay puntos donde venden cosas para volar, había puntos literarios. Y ahí en la colonia Tlacomulco, en la calle de Coatepec, muy cerquita de en Ixtapan, ¿verdad? En Ixtapan y Coatepec y Avenida Nezahualcóyotl, en una miscelánea, que era la miscelánea Los Tarascos. Ah, sí. Ahí se reunía Beto Vargas, Javier Cerratos, sobrino de este amigo, Luciano Cano, un poeta, ¿sí? No, también combativo, el amigo Luciano Cano, el ajolote, Raimundo Colín Chávez, el ajolote de Nesa, también ahí se reunía. Y se hacían ahí el asunto, ¿no? El dueño de la tienda, pues Beto Vargas, con su libro El sexo me da Nesa.
El primer libro pornócrata de Nesa, ¿no? Se armaban buenos asuntos ahí. Después de las 10 de la noche, ¿no? Ya cuando se cerraba la tienda, entonces empezaba el asunto ahí en la tienda, la bohemia, en donde le caíamos varios cuates, ¿verdad? Ya con la tienda cerrada, y entonces sí, a darle rienda suelta a toda lo que era la cuestión literaria. ¿Sí? No, está de maravilla. Veo aquí, por ejemplo, Luis González y González, historiador, en este boletín Nuestro Entorno. ¿Cree que pueda leerlo? Vamos a leer un pedacito, ¿no? Pensamientos de Luis González y González. Nada más para que sepan, esto fue en septiembre de 1991. Y dice así: las élites mexicanas de la independencia para acá están constituidas por individuos que recogen los diccionarios y las enciclopedias nacionales, por personas de reputación que suelen distinguirse de las demás por los honrosos cargos públicos que ocupan, los libros de fuste que escriben, la fama de que gozan y las notables empresas económicas que dirigen. Vaya, muy un pensamiento muy filoso para una época dominada por el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Sí. En su máximo esplendor. Vaya, qué maravilla, maestro. Es que precisamente, mira, en este boletín no se censuraba nada. Sí, y en la Casa de Cultura, cuando la licenciada Susana Velasco llega y se da esa apertura a las diferentes manifestaciones artísticas, algo que se empezó a dar fue eso, no censurar, a respetar, respetar, más no censurar, ¿no? Y cuando alguien quería colocar alguna exposición y tenía algunos temas fuertes, como decían ellos, pues sin censura, ¿sí? Adelante. Es tu forma de pensar como artista, ¿no? Cuitláhuac Macías, que en paz descanse, decía, yo vengo aquí a la Casa de Cultura porque aquí yo puedo hacer lo que me dé mi gana, ¿sí? Y aquí no me dice nada. Si yo quiero hacer esto, lo hago. Y Susanita no me dice nada, y Arturo tampoco me dice nada. Yo por eso vengo aquí a esta Casa de Cultura, ¿no? Sí. Siempre con el respeto para todos, y eso nos ayudó a generar una comunidad cultural incluyente de veras. ¿Sí? Claro. Era interesante en ese tiempo el acercarse, el estar aquí compartiendo con todos nosotros. Algo también que por ahí se editó algún tiempo fue este libro que con Primo Mendoza, que también un amigo que tenía 2 nacionalidades, tepiteño y nezahualcóyense, ¿sí? Okay. Y en este libro, el Nezahualcóyotl de los últimos días, afortunadamente todavía a Primo, unos años antes de fallecer, el gobierno del Estado de México le otorgó un premio, ¿no? Un reconocimiento por el trabajo literario de Primo, ¿no? Okay. Y la gente de Nesa, cuando se lo propone, hace cosas muy interesantes. Sí. Ahora ya vemos que Poetas en Construcción, que pues estamos ya pasó agosto, ya estamos en septiembre. Así es, recién pasaron el 34 aniversario. El 34, entonces Poetas es el grupo, Poetas en Construcción es el grupo que le ha dado permanencia, que más ha tenido permanencia en todo este movimiento literario. ¿Sí? Claro. Después por ahí vienen las casas de los poetas, ¿sí? La casa de las 2 Fridas, y se empiezan a armar otros espacios literarios también de encuentro, también con su diferente estilo de escribir, ¿verdad? Y es muy válido todo lo que está haciendo. Lalo Ortiz, profe de la Jacinto Caneg y de la Prepa 95, pues él también se dio a la tarea, además con él platicábamos, él es uno de los que allá por el año 91-92, se crea un primer encuentro de poetas en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Eso en qué año, perdón, maestro? Creo que es el 91. Okay. Y se realizó en la Universidad Tecnológica de Nesa, proyectado por la Casa de Cultura, en aquel tiempo no era Centro Regional, era la Casa de Cultura de Ciudad Nezahualcóyotl, con Chuchín, Lalo Ortiz y Julio César, de la Jacinto Caneg. ¿Sí? Y la Casa de Cultura, pues como institución, ¿sí? De ahí nos damos cuenta, ¿no? Cómo se da esa interacción
entre los grupos independientes y lo institucional. Y empezamos a romper con esa situación, ¿no? El acercamiento que se empieza a dar de trabajar para crear movimientos culturales. ¿Sí? Y entonces les digo, en esa ocasión llegaron aproximadamente unos 25 poetas, yo creo. Y eran muchísimos, ¿no? Sí. Y eran muchísimos. Ahora, no, hombre, ahora ya en Ciudad de Nezahualcóyotl hay tantos poetas buenos, regulares, y los están empezando, ¿sí? Y los están empezando, ¿sí? Pero ha sido lo importante de la cuestión literaria, ¿no? Sí. Entonces, ahora, alguien que empezó también con esa cuestión de la editorial, ¿sí? Antes de que existiera Alterarte, ahí con nuestro amigo Venus, ¿sí? Con Venus, empieza a Alterarte, y Alterarte empieza no como una empresa editorial. Alterarte empieza como un grupo también así como cultural, con esas tendencias, y empiezan a involucrarse también en la cuestión de editoriales, ¿sí? Y empiezan a trabajar, ¿no? Y se crea Alterarte, ¿sí? Se forma ya después como editorial, y le va dando apoyo a los escritores de Ciudad de Nezahualcóyotl. Porque antes tenían que ir a la Ciudad de México, a ver dónde te publicaban. Todavía en ese tiempo, en el 92, uno de los primeros libros también que se edita, con un apoyo de PACMIC, ¿sí? Fue de Raimundo Colín Chávez, Las Cuitas del Ajolote. Y Las Cuitas del Ajolote nos platica Raimundo Colín desde su nacimiento de él como nativo de este gran municipio. Nos va describiendo cómo su jefa iba en un chimeco, y llegando a la iglesia de la Raúl Romero, allí en Cristo Rey, hay un espacio de monjas, un sanatorio de monjas. Ahí es hasta donde llegó su jefa, ¿sí? Y ahí fue donde llegó el ajolote. Raimundo Colín Chávez. Fue uno de los primeros libros que se editaron aquí en esa. Es bonito ahora ver que hay un acercamiento. Cuando se va a presentar un libro, son acontecimientos interesantes, pero en aquel tiempo fue más interesante. Sí, me imagino. Porque imagínense, en el 91 llegar a publicar Las Cuitas del Ajolote, no, ¿sabe de qué se va a tratar, no? Y fue muy interesante. Aquí se presentó en el Centro Regional, en la Casa de Cultura, y se empieza a dar ese movimiento literario con Colín. Sí. Y empiezan a surgir ya, y la revista Desmadre, Nesáfora, empiezan a surgir también ya como revistas para difundir el trabajo literario de la gente de Ciudad de Nezahualcóyotl. ¿Sí? Claro, maestro, antes de Poetas en Construcción, por ejemplo, bueno, aunque es una editorial de Alterarte, ¿había algún grupo literario como tal, que se le pudiera llamar así? No había ningún grupo. Te comentaba, se reunía el grupo el grupo cultural Benito Juárez, ¿sí? El director, el presidente de ese grupo cultural, pues era Próspero Domínguez Trejo. Próspero Domínguez era poeta, él era licenciado en Relaciones Internacionales, pero en su momento fue un intelectual de Nesa. Digo en su momento porque ahora ya hay muchísimos, ¿sí? En ese tiempo, pues, Próspero era una persona, fue director de la Casa de Cultura, fue el segundo director. La primera directora fue María Teresa Dorantes Cacique, sí, la primera directora de este espacio, y ella era muy sorjuanista, era amante de la poesía, de hecho, ella le gustaba mucho vestirse con hábitos como Sor Juana. Una ocasión recuerdo que se tomó unas fotografías aquí en la parroquia que está cerca, fue a tomarse fotografías ahí, vestida de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Era Sor Juana Instalación. Además, pertenecía a un grupo muy de intelectuales en el Estado de México, con los grupos de don Mario Colín, la familia Colín, que eran gente que se dedicaban a promover y a difundir la cultura del Estado de México, ¿no? De hecho, estaba la biblioteca de don Mario Colín, con monografías, biografías, muchísimas cosas sobre el Estado de México. Y ella pertenecía o colaboraba con ellos. Sí, con los amigos, ellos son eran de Tlalnepantla,
¿sí? Okay. Era de Tlalnepantla, pero pues tenía buenos nexos con el grupo Atlacomulco, que también el grupo Atlacomulco pues había dinero, digamos. había recursos de dónde. y apoyaba. Era interesante, ¿no? Algún día platicaremos de lo que fue Patrimonio Cultural del Estado de México. Después, primero fue Patrimonio Cultural del Estado de México, luego el Instituto Mexiquense de Cultura, después llega la Secretaría de Cultura del Estado de México, ¿no? Pero ya habrá otro momento para platicar de la cultura en el Estado de México. Sí, para hablar de la parte institucional, ¿no? Sí. Estaba leyendo así de reojo de Nezahualcóyotl de los últimos días de Primo Mendoza. ¿Qué fue de Primo Mendoza, sabe, maestro? Pues lamentablemente falleció. Okay. Falleció, él vivió aquí en la colonia central, Agua Azul Central Maravillas, era su... Digo, él era, con sus dos nacionalidades, él así lo decía, soy tepiteño y nezahualcóyense. Ok, vamos a leer algo breve de Primo Mendoza. Esto se llama Arquitectura en Minnesota. Dice: en algún momento de aquella uniformidad de casas con trincheras de madera y bardas con amontonada piedra brasa o volcánica, tabiques y trebejos, nacieron las casas con pretensiones provincianas, piezas alrededor de un patio central, cuartos en batería, uno tras otro hasta el fondo y de regreso en forma de herradura. Otras moradas tuvieron la atención de un arquitecto descalzo y en caso la dirección imaginativa y copiona del dueño que, dirigiendo al albañil, transportó los horrores de alguna pretenciosa mansión de aquellos rumbos por donde acostumbraba trabajar. Hay de todo: casas que simulan chimeneas, de frontispicio en madera, semejando un techo de 2 aguas, de tejas verdes cerámica, recubiertas de cerámica para baño, con miradores volados sobre la cornisa. Los vecinos se copiaron y en busca de la diferencia, los neceños forjaron una cierta uniformidad de estilo. El oaxacaliforniano. Sí, sin duda trae un estilo muy, muy, muy interesante. Me recuerda mucho a Armando Ramírez. Armando Ramírez. Me recuerda mucho. Pero bueno, seguiremos leyendo un poquito más en el siguiente corte. Vámonos. Están en Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Enesa Radio 97.3 FM. Muchas gracias, estamos de regreso en Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Nuestros teléfonos en cabina: 55 22 28 01 33, 55 22 28 01 33. Y seguimos charlando con Arturo Ortiz Negrete. Él es promotor cultural y exdirector del Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl. Maestro, veo que trae varias publicaciones aquí. Ya hablamos precisamente de este boletín Nuestro Entorno. Leímos tantito de Nezahualcóyotl los últimos días de Primo Mendoza. Pero antes de continuar, tenemos en la línea a nuestro querido maestro Francisco Vázquez Salazar. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, estimado Daniel? Me dará un gusto saludarte, y también al maestro, por supuesto, Ortiz, Arturo. Qué bueno que continúen con esta charla que desde la semana pasada se estaba poniendo muy buena. Gracias por permitirme hacer esta llamada. No, al contrario, maestro, muchísimas gracias y qué gusto tenerlo aquí. Preguntarle el tema de la universalidad de Nezahualcóyotl, desde su literatura, sus autores. Vaya, hablar de universalidad pudiera sonar muy vasto. Realmente,
¿NESA cumple con esta parte de universalidad? Mira, muy vasto y dilo, no te lo dejes en medio del pecho, muy vasto y pretencioso si quieres. No, para nada. Mira, hemos estado escuchando la cátedra del maestro Ortiz y hemos estado valorando, considerarás conmigo y el auditorio, a quien aprovecho para saludar también, considerarás conmigo todo este esfuerzo concatenado que ha sido una especie de resistencia que nos tiene aquí, hasta aquí, y todo lo que nos falta por hacer, derivado de estos autores, de esta literatura, de estos gestos con la cultura, que claramente nos hacen como un pueblo universal, nos ponen en el mapa, nos hacen visibles, nos hacen ser una verdad. Y yo quiero aprovechar que ya estamos convencidos de esta verdad que somos, por los pilares que se han fundamentado, por los representantes en el recorrido que han hecho de distintos grupos culturales, de personas que en lo colectivo han hecho que su primer libro, su primer disco, su primer todo, ¿no? Estos pioneros fundadores. Déjame llevarlo a un tema que acontece, que lacera todo lo que es el oriente de la Ciudad de México, del Valle de México, y es lo que sucedió en el Puente de la Concordia. Déjame ponernos allí desde estos fundamentos que ha estado trazando el maestro Ortiz y tú con esta entrevista bien llevada, para sustentar la importancia de seguir creando, de seguir haciendo, de seguir resistiendo. Hoy salimos a las noticias, los pueblos del oriente, Nesa, Chalco, Los Reyes, Iztapalapa, Iztapaluca, Chimalhuacán, San Sebastián, toda esta parte hacia donde muchos de nuestros hermanos, hermanas transitaban cuando esa explosión de la pipa, por ejemplo, la pasada semana, esta semana que está terminando. Muy lastimosamente, ahí están las noticias, ahí está la mirada, ahí está. Y viene toda esta serie de cuestiones de por qué esas cosas pasan allí, estrictamente allí, ahí en las comunidades o en las zonas vulnerables, ahí donde están los obreros, donde estamos los pobres, donde estamos los que siempre estamos en la tragedia. Y mira cómo hago digamos, cómo llevo el tema hacia allá, porque también somos esto otro, donde, fíjate bien, representamos una solidaridad inaudita. Decía Gioconda Belli en uno de sus poemas, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Yo te decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Te decía, después del triunfo, después de que pasamos los tiempos duros de batallas y llantos, ahora mientras recuerdo cosas que pasaron allá afuera, cuando todo era soñar y soñar, despiertos y dormidos, sin cansarnos nunca de ponerle argamasa al sueño, hasta que dejó de serlo, hasta que vimos las banderas rojinegras, de verdad, ondeando sobre las casas, las casitas, las chozas, los árboles del camino, y pensamos en todo lo que nos tocó vivir, y era como un gran rompecabezas de rabias y fuego y sangre y esperanza. Por eso quise extrapolarme hacia allá, de escuchar estas historias que se están narrando en esta mesa, luego ver gráficamente, directamente, cómo la gente se ha volcado a manifestar esta solidaridad a las víctimas, a las familias, a quienes siguen esperando alguna noticia afuera de los hospitales de sus familiares, a quienes lamentablemente han pasado estos días haciendo rondas en las funerarias, etcétera. Este pueblo y esta expresión de solidaridad, reitero, única, cargada de muchas expresiones, y que nos viene, y así hay que cuidarlo, así hay que esmerarlo, desde toda esta cultura comunitaria de la que se ha estado hablando. Hoy ha tocado hablar de autores, de literatura, sí, pero también hay que aprovechar que estamos viendo estos fundamentos, estos cimientos, para ver la otra mirada, ponernos allá en la otra mirada y decirnos, no solo es eso lo que somos,
también aquí de este lado estamos construyendo para que pasen cosas buenas, cosas mejores. Sí, podemos decir es suerte de la tragedia, es el accidente, es lo que ustedes quieran, pero como decía yo al inicio del comentario, ¿no? Porque allí suelen pasar en este tipo de espacios estas cosas. Y hay muchos ensayos que se han escrito al respecto, ¿eh? Tiene que ver con desigualdades, con olvidos institucionales, con esta forma de construir el colectivo de manera estructural, donde muchas comunidades no son capaces de hacerlo por sí mismas, dependen, o más bien, donde hay un abandono oficial porque las comunidades ven que lo hacen por sí mismas y no terminan de hacer una obra en conjunto, juntos, etcétera, ¿no? Pero que nos valga, reitero, esto que estamos hablando aquí, para ver la fuerza de esta organización, pero también de este gran sueño, de esta gran resistencia. No queremos más tragedias de este tipo. Queremos, evidentemente, más expresiones constructivas del pueblo. Pero también hay que decir, esta argamasa, esta solidez, estos pilares que nos fundamentan para, de algún modo, en medio de la tragedia, aplaudirnos de cómo salimos adelante. Sí, en este caso de una manera reactiva, reaccionamos a la tragedia, pero si me lo dejas poner desde la mesa, de una manera siempre proactiva, porque siempre estamos picando la piedra, siempre estamos allí haciendo, meneando, concitando, imaginando, soñando, abriendo la casa. Que no deje de hacerse, y por eso tomar estas palabras o estos recorridos históricos que se están haciendo con personalidades como el maestro Ortiz, para ver de dónde nos viene todo esto y seguir haciendo todos estos círculos, déjame decirle, de fuego, que nos han de abrazar, que nos han de hacer cada vez más fuertes desde dentro de nosotros, desde dentro del pecho, ¿no? Para seguir resistiendo y seguir poniendo y pidiendo mejores condiciones de desarrollo en todas estas zonas. A la pregunta otra vez, ¿por qué es continuo que esto pase regularmente en zonas vulnerables? Voltear a vernos, ver estas universalidades, ver estos fundamentos desde la creación que nos vienen, que nos va bien allí, y estar constantemente empujando y levantándonos. Hay una frase que se le atribuye a Pablo Neruda, que dice, ni un hombre más que pase sin que reine. En efecto, ni un hombre más que pase sin que reine, y si es acompañados, mejor. Así que a celebrar este tipo de búsquedas, de ponernos en la mesa así, de este modo tan constructivo, porque vamos a necesitar cada vez más alientos, más fuerzas que nos permitan hacerle frente, sí, al accidente tan lamentable como este con el que quise concatenar la mesa, pero también para seguir abriendo brecha hacia lo que nos ha de hacer cada vez más poderosos y resistir y seguir resistiendo. Ese es mi comentario, estimado Daniel, estimado maestro Ortiz, con un saludo cordial. Maestro, muchísimas gracias, pues un pertinente apunte. La verdad es que sí, coincidimos, el oriente de la ciudad siempre ha estado sometido a muchas vulnerabilidades, producto de muchos descuidos probablemente de los de arriba, ¿no? Pero sí, sin duda la memoria y la construcción de solidaridad, la memoria colectiva, pues probablemente pueda llegar, ¿no? a hacer de esto una sociedad mucho más fuerte, mucho más unida y resistente ante estas clase de, digamos, de este abandono, ¿no? Por parte de las autoridades. Definitivamente, y decirles, y con esto concluiría, que Poetas en Construcción ha estado haciendo su parte y va a seguir haciendo su parte. Estén muy pendientes de nuevas noticias de los Poetas en Construcción. Vienen cosas muy buenas, nos estamos renovando, queremos estar más cerca de la gente, de la comunidad, de quienes somos realmente, estas familias, esta
esta maravillosa comunidad que se expresa de distintas maneras, en distintos grupos, y lo vamos a hacer y van a ver de qué manera. Y pronto estaremos dándoles muy buenas noticias en torno a lo cual nos estaremos reuniendo y generando. Estas cosas, como las que hemos mencionado, sí, suelen ser impredecibles, están fuera de nuestro control, de nuestro alcance, aparentemente. Sin embargo, las resistencias serán más poderosas y no se diga más las construcciones. Por eso, están muy pendientes de Poetas en Construcción y todo lo que habrá de hacer desde ya muy pronto. Perfecto, maestro, pues estaremos muy al pendiente. Le agradezco muchísimo la llamada, el apunte, y esperamos verlo muy pronto, maestro. Con mucho gusto y saludos nuevamente al maestro Ortiz y a ti por esta excelente conducción. Muchas gracias, maestro. Hasta pronto. Buena tarde. Pues ahí lo tienen, el apunte del maestro Francisco Vázquez Salazar. Estamos a unos cuantos minutos de terminar, pero todavía tenemos tiempo, maestro. Bueno, después de este gran paréntesis, que estábamos en el tema de las publicaciones, platicamos, como lo había dicho al inicio de este corte, con el boletín Nuestro Entorno, leímos un poco de Primo Mendoza. ¿Qué podríamos destacar a partir del nuevo milenio hasta la fecha en torno al tema literario? Mira, ¿qué se puede destacar? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que con esta interesante reflexión que nos comenta Paco, ¿verdad? Vemos y al inicio de nuestra charla, pues preguntabas también, ¿no? ¿Cómo y en qué parte? Y los escritores, de alguna manera, en sus materiales, pues ahí se refleja ese grito, esa desesperación, esa exigencia por tener mejores condiciones para toda la comunidad. ¿Sí? Sí, claro. Porque eso es una manifestación. Hace poco que escuchaba cómo escribe la gente de Ciudad Nezahualcóyotl, la forma de expresarse, ¿no? Con la cuestión literaria, ya sea en la poesía, en la narrativa. De alguna manera, en la música, ¿no? También las canciones, de alguna manera, pues canciones muy de adentro de la persona, de cada uno de los seres que habitamos Ciudad Nezahualcóyotl. Y todo, no nada más Ciudad Nezahualcóyotl, todo lo que era zona oriente. Sí. Porque veamos que los problemas en esas son los mismos problemas, como lo comentaba Francisco, Ixtapaluca, Los Reyes, Chimalhuacán y todo lo que es el oriente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Creo que estamos ante una oportunidad también. Una oportunidad de reorganizarnos, reinventarnos y decir nuevamente, aquí estamos, ¿no? Sí, claro. Con esa voluntad que nos caracteriza a las personas que de alguna manera venimos con una trayectoria de lucha, una trayectoria de empuje. Creo que se podría lograr cosas. Quizás no nos toque ver, pero sí ser iniciadores de esos cambios que se puedan dar en la sociedad, ¿no? A través del arte, sí, claro, creo que se pueden lograr. Correcto, maestro. Y justamente creo que la parte literaria siempre es una ventana de oportunidad para la memoria. Pareciera que el tema de redes sociales, la digitalización incluso de la literatura, pudiera estar cavando la tumba de este tipo de formatos, pero la verdad es que siempre uno regresa al origen, ¿no? En este caso, esta clase de memorias, esta clase de crónicas. Veo aquí, por ejemplo, los cuentos de la Frida. Ya habíamos leído esto de pensamientos y sin duda todo esto es oro para las generaciones que vienen, ¿no? Sin duda. Sobre todo, y fíjate que algo muy interesante que ahora mi propuesta es que, y como decía Paco, que nos acerquemos a la gente, que nos acerquemos a la sociedad a compartirle la forma de pensar de las personas también de Ciudad Nezahualcóyotl. Todos tenemos algo que compartir. Entonces, si acercamos estos materiales, porque lamentablemente pues mucha gente no los conoce. Así es. Yo alguna ocasión les decía a los maestros de español, bueno, ¿por qué andan pidiendo libros de autores que ni siquiera conocen? No te dan ganas de leerlos. Pero cuando presentas algo de un escritor de Neza, te incitan a escribir. Sí. A mí me gusta mucho cómo escribe
Ignacio González Silva. Okay. ¿Sí? Ignacio González Silva, de alguna manera, pues el profesor de secundaria compartía sus trabajos con los muchachos de secundaria y les hablaba de su entorno precisamente, ¿no? Con del barrio. Y todos los chavos ahí se veían identificados. Pues sí, yo vivo en tal colonia. Hay la paletería de que está cerquita de mi escuela, ¿no? Y así como él, como Raimundo Colín, como todos la gente que se dedica a esto, de la cuestión literaria, sí. Y la gente está necesitada, consciente, ávida de que se le acerque el compartirles lo que es la cuestión literaria de Ciudad Nezahualcóyotl. El libro de actualmente, la plaquette de Porfirio, Nesenses, los orígenes, sí. Cuando los leen, cuando los leemos, pues la gente luego se siente identificada. Sí. Y eso es bonito. Sí, totalmente. Sí, es correcto. Yo creo que durante muchas décadas, hay periodos en particular dentro de la historia mexicana, pero en años recientes, en décadas recientes, se consideró como el tema de la literatura como para un sector determinado, para las élites, para una clase media a la alza, y yo siento que se subestimó la capacidad de las personas para poder maravillarse y disfrutar de un buen libro. Se dejó de lado también el tema de la política en torno a la lectura, y recién se está retomando a través de digamos de literatura que podríamos considerar básica, ¿no? Octavio Paz, Monsiváis, Elena Poniatowska, e incluso en tema de historia a Paco Ignacio Taibo, pero sin duda creo que hay que acercar de nuevo esta parte y reconsiderar, pues, el tema de la política en educación y sobre todo el acercamiento a la lectura, porque, insisto, al menos, por ejemplo, hay mucha gente que piensa como de, bueno, pues es que un libro puede ser muy caro, puede ser muy sofisticado. Sin embargo, la gente le encanta, y más cuando hay puntos en común, como usted menciona, ¿no? Cuando uno abre el libro, hace rato abrí el de Primo Mendoza y me mencionaba una pequeña crónica sobre la avenida Zaragoza, sí. ¿No? Y es un punto donde circulan tantas historias, ¿no? Estudiantes, madres, padres, trabajadores que circulan a diario sobre esa avenida, y que la tengas aquí en común y te identifiques con alguna de ellas es una maravilla, maestro. Fíjate que es tan interesante precisamente a través de la literatura, a través de los libros, poder generar esa reflexión del mismo habitante de Ciudad Nezahualcóyotl. En repetidas ocasiones hago referencia a este material de se me fue la hebra, ¿sí? Okay. De algún autor de José Coeli, Nesa y Anexas. Les refiero precisamente a cómo José Coeli de allí de alguna manera hace una imagen, va creando las imágenes, ¿no? A su forma de pensar sobre el habitante de Ciudad Nezahualcóyotl. Y es bueno. Es bueno para que a partir de esas imágenes que él va creando de nosotros, vayamos viendo hasta dónde nos está generando conflictos, ¿no? Sí, claro. Es decir, ya están, oye, ¿qué pasó? ¿No? Yo no soy así, ¿sí? Yo no soy así, yo soy otro, ¿no? Si cuando lo escuchamos de alguien de Nesa, lo podemos aceptar, porque también lo vivió, también lo padeció, sí, claro. Pero alguien que únicamente lo comenta porque escucharon o porque vino a darse una vueltecita. Sucedió con un trabajo que hizo Humberto Musacchio en el Estado de México, una enciclopedia una enciclopedia que quiso hacer del Estado de México, pero con muchos errores. Okay. Sí, con muchos errores que después tengo entendido que la distribución de esa enciclopedia se frenó. Se pausó, sí. Porque algunos errores que había por ahí. Digo, porque Humberto Musacchio pues simplemente se dejó llevar por informantes sin estar aquí. Como una monografía que hay de Ciudad Nezahualcóyotl de Aranzaluz, ¿sí? Que también lo hicieron de la AMECROM. Habla de Ciudad Nezahualcóyotl como si hubiera estado aquí, y él vivía en Ocoyoacac,
por aquellos rumbos, vivía él. Entonces, Santiago Tianquistenco, por allá. Pero en ese tiempo, pues como estaban en la AMECRON, a él le dieron una lana, veías la monografía de Ciudad de Nezahualcóyotl, viene, algunos por ahí platicamos con él, y ahora sí ya esa monografía, pues se hizo en algún espacio aquí sobre la avenida López Mateos, parte, sobre la avenida López Mateos y Valle de Bravo, en la colonia Los Pirules, había un lugar que se llamaba El Barco Dorado. ¿Sí? Y ahí se comentaron muchas cosas que después se publicaron en esa monografía de Ciudad de Nezahualcóyotl. ¿Por qué? Porque son personas que vienen del exterior y quieren contar la historia de nosotros. Sí. La historia nada más la sabemos nosotros. Y afortunadamente que hemos andado como patas de perro, porque hay cronistas de Ciudad de Nezahualcóyotl, ¿sí? Que son cronistas de escritorio. Cronistas de lo que tú hazme la investigación y me la pasas, ¿no? Y yo, sale pues, yo la firmo. Hay otros cronistas muy adentrados, muy comprometidos, que también, Primo Mendoza, en ese Nezahualcóyotl, pues Primo era toda una crónica, pero súper perfecta. Tú decías algo así como Armando Ramírez. Sí, claro. Entonces, don Armando. Nada más imagínense. Sí, ¿cuántos cronistas no podríamos saber en Ciudad de Nezahualcóyotl? Correcto. Creo que hay una tradición muy importante de cronistas de Nezahualcóyotl. ¿Hay actualmente alguna publicación que retrate perfectamente la historia de Nezahualcóyotl? ¿O haría falta trabajar en la conformación de un archivo preciso? Hace mucha falta, ¿eh? Hace mucha falta realmente crear, yo creo que podría ser como el consejo de la crónica, pero que no sea, alguien dijo, no, pues es que ¿qué has publicado? Si ya publicaste, sí puedes entrar, pero si no has publicado, no. Bueno. Pero veamos que no únicamente los que han publicado, hay personas que no hemos publicado nada, ¿sí? Quizás ni publicaremos, pero quién sabe. Y no, pues es que tú no, como dicen, es que tú no has arrastrado el lápiz. Hubo un libro que dijeron, nada más porque que entren en este libro los que han escrito algo, ¿sí? Entonces, pues los que no habíamos escrito, pues quedamos fuera, ¿no? Y después cuando yo revisé el libro, digo, qué bueno que no participé yo en este libro. Todo bueno, ¿sí? Ya me imagino. No, pues que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Eres mi cuate? Ah, mira, va a salir libro. Claro. Sale, hay una lana, vamos a publicar un libro con él. Vienes, platicas, vas, lo difundes tal como te lo platicaron, ¿y qué crees? Que hasta cambias los nombres, ¿no? Recuerdo a un maestro de danza folclórica, le dijeron que era de danza prehispánica, que era conchero, y el maestro dice, oye, yo nunca he sido conchero, nunca he danzado danza prehispánica, ¿no? Y aquí te ponen como que eres de danza prehispánica. Sí. O sea, y así como eso, muchos datos que hubo con muchos errores. Pero bueno, esa es otra historia. Sí, sin duda. Esa es otra historia, maestro. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme aquí en cabina. Daniel, pues siempre es un gusto escuchar toda esta parte archivística, toda esta parte de tan interesante de la historia de Nezahualcóyotl. Y bueno, les agradecemos mucho por haber sintonizado en su Tinta Radio, en Nesa Radio 97.3. Tenemos aquí un saludo antes de despedirnos. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes, está sintonizando en su Tinta Radio. Hola, un saludo. Habla el doctor Antonio Lizarraraz, cronista municipal de Nezahualcóyotl. Aquí para saludar a Arturo, que estamos tomando nota y por supuesto haciendo algunas precisiones. Ya habrá tiempo, pero me parece muy bueno lo que él está comentando, y yo solo quisiera agregar a mucha de la experiencia que él tiene, que efectivamente hay tantos cronistas en Nesa que valdría la pena atreverse a publicarlos, y como ayer él estaba presente en un homenaje que le hicimos a Ismael, el pintor de Nesa York, pues atreverse a
reescribir la historia. Él lo apuntó muy bien. Hay muchas publicaciones, no todas son muy precisas o algunas hasta son a modo, pero vale la pena ya empezar a escribir, desmitificar también y también pues poner en su lugar a cada quien en la historia, porque la verdad es que a veces en el movimiento cultural pues no todo es tan bonito ni tampoco tan terrible, pero hay buenas vivencias y pues un saludo, felicidades al programa, un fuerte abrazo por ahí, Arturo, y pues claro, que sigan y muchos programas y que siga la historia de Nesa siempre revisándose para que las generaciones que hoy tienen la oportunidad de aprender de esto, pues aprendan lo mejor. Eso era todo. Maestro Antonio, ¿algún comentario? No, pues gracias Toño por tus saludos, y pues sí es interesante poder reunirnos, platicar y comentar las experiencias que cada uno de nosotros ha tenido por nuestro paso aquí en este gran municipio que es Ciudad Nezahualcóyotl. Y hay tanto, realmente tanto, porque pues cada quien tiene su propia historia, ¿verdad? Es la región de donde nos hemos desarrollado. Y pues vamos a ver qué día nos podemos reunir, Antonio. Claro que sí, y bueno, pues agradecer al 97.3 en esa radio que tenga esta oportunidad de ofrecer a la gente tanta información. Muchas gracias, saludos a cabina. Maestro Antonio, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Pues ahí lo tienen, sin duda hay mucho interés de colaborar en el desarrollo de una nueva... volver a reescribir el tema y ahondar en el tema histórico de Nezahualcóyotl. Pero bueno, nos vamos. Esto fue en su tinta radio, en Nesa Radio 97.3 FM. De nuevo, muchísimas gracias, maestro Arturo. Gracias a ustedes. Y nos vemos el próximo sábado. No se lo pierdan. Hasta pronto. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En su tinta radio y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima.